¿Dónde vamos? Vamos a tomar el tram. Que es lo del tren que dijimos ayer y tal. Son las 9:15. Y 16. 16. Y- Porque hay cada X tiempo. Hay uno a las 10 menos cuarto y luego el otro es a las 11:11. Y como que sentimos que el de las 11:11 perdíamos Vamos. mucho la mañana, así que cogemos el de las 10 menos cuarto para... Porque el recorrido que va a ser, bueno, a ver, nunca lo ha cogido, ¿no? Pero más o menos... Una horita, creo. ¿Una Podría hora? ser 40 minutos o algo así. Ah, vale. Nos puede dejar en varios lugares, pero nosotros nos vamos a bajar en la parte más alta que se llama Opichina, Sí. que hay mucha naturaleza y se ve toda la ciudad desde arriba. Entonces luego volvemos. Iremos a comer algo, que seguramente porque tendremos hambre, y ya después regresamos porque no tenemos más tiempo. Sí, literalmente. Pues ya estamos aquí en la parada, ¿no? Sí, ya estamos aquí en la parada y en ¿qué? 10 minutos debería de venir. Pensaba, o sea, es una parada a modo que es una caseta, literalmente, Sí. al aire libre y, No han- y poco más. Dios mío. Que sí, porque supongo que todavía tienen que arreglarlo. Todavía tienen que... Dios mío, que no logro respirar con tanto viento. Deberían de montar una cosa. Sí, una parada más específica, exacto. ¿no? Que va desde Tiestre, Dios, tiene... mira, me caigo. ¿Qué? Que me caigo, me tiro para atrás el viento. 1, 2, 3, 4... 1, Está 2, contando las 3, paradas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 paradas. 12 paradas. Sí, vale 1,50 El billete por El una hora. billete. Demasiado bien. y no pone ahí nada de que... de historia o algo de estilo, de hecho... No. El código QR, Te dice no sé solo... qué. Y luego por aquí, si vamos alrededores, tampoco lo pone, ¿no? No, es lo mismo. Mira, aquí sí que pone los horarios. Entonces, ¿a qué hora tenemos que coger el siguiente? Podemos tomarlo A que no me a cuando acaba las el chat. 12 y 1, más o menos. A las 12 podemos agarrar el próximo. Yo creo que en estos días, dentro de poco, habrá borichina. Vamos, a que me voy. Estamos Ya aquí estamos aquí. arriba. ¿Qué tal la experience? Muy bien. Aunque todavía tienen que arreglar algunas cosas, una que otra. Por ejemplo, al principio, no sé si es que todavía no saben bien cómo utilizarlo o algo así, pero no sabían subir. Porque como estamos con mucha cuesta, como que no sé si les costaba subir algo así, que en vez de subir bajábamos. Como que bajábamos un poquito. Poquito a poco. Y bajábamos un poquito y, Sí. y así. Estuvimos como 5 minutos parados y luego empezó como a bajar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Estuvimos ahí un buen rato hasta que Volvió a subir. como subir. Y así, pero estuvo bien, me gusta. Tuvieron el interior más al tipo tran antiguo, Sí. pero sí que la parte de afuera la remodelaron. Pensé que íbamos a bajar en la última parada en Opichina, pero no, a Opichina sí, nos bajamos antes, que yo me quería bajar aquí para caminar y ver desde arriba. Pareció como en un drama italiano, tan intenso como amor de verano. Un veneno nunca pudo ser sano, como un acorde menor a piano. Por él yo tuve la fe de un cristiano, pero le acabé rezando en humano. Un veneno nunca pudo ser sano, pareció como en un drama italiano. Lo siento por no haber grabado todo el día prácticamente, el resto del día, porque lo quería más disfrutar, como que eran las últimas horas y tal, entonces quería como dejar a un lado la cámara para centrarme en disfrutar como los últimos momentos, ¿no? Qué fuerte, la verdad, ha sido un viaje muy bonito. Yo veía en redes sociales, ¿no? En Twitter y tal, los típicos vídeos que conoces a tu mejor amigo de internet y como que yo, era algo que yo decía, estoy muy en el sentido de muy de película, ¿no? Evidentemente habrá casos que sí sea así, pero como que todo eso lo veía como que yo nunca iba a tener, ¿sabes? Porque para empezar, que yo soy una persona hiper mega tímida, me cuesta muchísimo hacer amistades, más me iba a costar hacer una amistad en internet. Aparte de que el internet es muy oscuro, eso es una realidad y hay que tener cuidado con la gente con la que habla, con la gente que entra a la amistad y tal, porque tú no sabes nunca cuál es la persona que hay detrás de la pantalla, por mucho que te envíe una foto y tal. Y aunque hagáis videollamada y tal, siento yo personalmente, la personalidad puede cambiar estando en internet, en una
detrás de una cámara, detrás de una pantalla, al estar en persona. Entonces como que también me asustaba ese tipo de cosas. Yo siempre he sido como muy cuidadoso y tal con ese tipo de cosas. Entonces qué bonito, la verdad, la forma que nos conocimos ella y yo. Es verdad que a lo largo de los años pues sí que he conocido gente en internet, evidentemente, sobre todo pues por los juegos y tal. No muchos, la verdad, pero ya no solamente el hecho de conocer a una persona por internet, sino también el hecho de que perdure, ¿no?, esa amistad, de que realmente valga la pena, de que realmente se convierta en una persona tan importante en tu vida, incluso en ocasiones más que una persona que puedes ver tu entorno día tras día. Y la verdad que yo a día de hoy personalmente como que no soy del todo consciente de tener a una persona así a mi lado, ¿no? A una persona así y que nos querramos mucho y que no tengamos mucha admiración y mucho respeto y tal. Ay, no me quiero poner... Ay, no. Ella siempre ha estado por mí y para mí, incluso más que mucha gente, vuelvo a repetir que veo en mi día a día, que te apoyan pero luego no te apoyan. Es increíble que una persona que está a tantos kilómetros de casa sí que tengamos esa relación, ese apoyo, no sé. Para mí ella es todo en esta vida, la verdad. Y sí, es impresionante de que ella viaje a verme a mí, de que yo viaje a verla a ella. Eso realmente lo hace aún más bonito de lo que es. Qué guay, hay veces que te das cuenta de la suerte que tienes de conocer a una persona tan genial, de que haya salido tan bien en circunstancias que es internet, que es un lugar muy oscuro, la verdad. Pero hasta en los lugares más oscuros pues encuentras personas más maravillosas, la verdad. Vuelvo a casa, hago escalada en Barcelona, me quedo otra vez unas 6 horas aproximadamente, creo, y luego pues ya de Barcelona a mi hogar. Ha pasado una cosa, que es que había un hombre que tenía el mismo asiento que yo, como que había dos personas con la misma asignación de asiento, y la chica lo ha comprobado y exactamente era el asiento en el que estaba yo, estaba mi nombre y el chico tenía otro asiento, pero como que, no sé, habrá habido un fallo de checking y le habrá aparecido el chico ese asiento cuando no es el suyo. Parece ser que ha habido un tipo de problema con el hombre, la verdad, que es un borde de mierda, literalmente, y como que no quería ya moverse del sitio. Me han intentado convencerme a mí y yo, como estaba viendo de mientras todo el percal, pues no le he querido provocar ningún tipo de problema ya a la azafata. Suficiente ha tenido con el hombre. Lo que pasa es que sí quería que fuera al lado de una ventana, porque mi asiento era al lado de una ventana, y digo que mínimo me asigné otro asiento pero que sea al lado de una ventana, y al final no solamente me ha puesto al lado de una ventana, como veis aquí, con mucho más espacio y muchísimo más comodidad, que se quede el gilipollas ese en su puto asiento al lado de su ventana, que al final realmente el que ha ganado he sido yo. Me lo ha agradecido a la azafata. Yo no tengo ningún problema en cambiarme de asiento siempre y cuando sea en la ventana, porque mi asiento era en la ventana. La verdad que es la primera vez que me pasa, no sé si suele pasar o no suele pasar, y sí que es verdad que hay a veces que las personas se confunden de asiento, ¿no? Que es la misma línea de asiento, pero quizás es distinta letra, que suele pasar también. Pero sé que fue un poco levantada de ceja el hecho de que se incorporara a la conversación la azafata al segundo, literalmente, y que supiera de que estuviéramos hablando, etcétera, etcétera, sin que ninguno de los dos explicara la situación. Un poco rarete, la verdad, pero bueno. Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là, sono un cuore vagabondo che di regole non